Feliz sábado, queridos hermanos. Realmente qué placer poder encontrarnos a través de estas herramientas que Dios ha provisto para estos tiempos, para nosotros, porque me puse a pensar un segundito, ¿qué sería de toda esta misión, de nuestra misión, si tuviésemos que estar en cuarentena, pero sin la posibilidad de poder estar conectados como lo hacemos? Realmente es una maravilla, es una bendición, es un placer que podamos de algún modo seguir juntos, seguir unánimes en la predicación del Evangelio. Y hoy tenemos un misionero realmente bastante interesante, que me ha tocado en cierto modo y quisiera compartirlo con ustedes. Vamos a la presentación y enseguida estamos nuevamente. Bog je izabrao ovaj put za mene i ja sam jako srećan što mi je Bog otkrio istinu. Bueno, recién veíamos entonces a Radenko Milovic, lo conocíamos. Radenko fue a la universidad y para él fue realmente una gran experiencia. Dejó a sus padres en un pueblito a 300 kilómetros del centro estudiantil, del centro universitario, donde residían más de 10.000 estudiantes, allí en Belgrado. Pero Radenko en realidad no había ido con todas las intenciones de estudiar y dedicarse a la carrera que había elegido, porque en definitiva se divirtió tanto durante el primer año que descuidó absolutamente los estudios, al punto que ni siquiera rindió un solo examen. Entonces, para evitar ser expulsado de la residencia universitaria, cambió su especialidad, su carrera, para el año siguiente. La cuestión es que el segundo año le pasa exactamente lo mismo, es decir, no rinde ninguna materia, se la pasó divirtiéndose todo el año y la cuestión era que peligraba nuevamente su continuidad. Así es que el tercer año le pasa exactamente lo mismo y nuevamente no toma ningún examen. Ya eran 3 años donde solo se iba a divertir y no rendía ninguna materia. La realidad es que a esa altura el cuarto año se le iba a convertir en una bisagra, se le iba a convertir en un antes y un después, porque durante ese cuarto año, después de que él se había fumado, tomado, divertido con sus amigos, se había convertido realmente en alguien muy popular, al punto de que lo eligieron presidente del cuerpo estudiantil. Pero ese cuarto año la cosa iba a cambiar. Y cambió, porque Radenko perdió a la hermana allí en un parto, cuando fue internada para tener familia, y para él esto fue realmente devastador, porque su hermana no solo era parte de su sostén, sino que además había sido como un ángel en su familia. Así que él se encontró perdido, se encontró devastado, no sabía qué hacer, y por primera vez en su vida, por primera vez, se arrodilló y oró fervientemente a Dios, pidiéndole por favor que le revelara el camino correcto para su vida. En la universidad donde él estaba, como dijimos en un principio, él tenía 10.000 compañeros, 10.000, pero solo uno era adventista, y era una chica llamada Emily. Poco después de la oración, y así es como hace Dios las cosas, un amigo en común los presentó. Y Emily obviamente no hizo otra cosa que empezar y comenzar a hablarle de Dios, ya que era el único tema que a ella realmente le gustaba hablar y estaba encantadísima de hacerlo. Le contó a Radenko que ella era adventista del séptimo día, pero él nunca había oído hablar de nosotros. Así que Emily lo invitó a ir con él a la iglesia el próximo sábado. Como trabaja el Espíritu Santo en el corazón de una persona,
En respuesta a su oración, conmovió su corazón y aceptó inmediatamente ir. Radenko escucha el sermón y el pastor ya lo identifica desde el mismo momento que estaba predicando, la intención y la atención que él había prestado. Así que cuando estaban saliendo por el pasillo allí en el hall del templo, lo detiene a Radenko y directamente le fue. Dice, ¿te gustaría estudiar la Biblia? Le dijo este pastor. Radenko nunca había leído una Biblia ni la había tenido, así que le pareció muy interesante reunirse con el pastor de jóvenes ese martes a la noche. Cuando terminó el primer estudio bíblico, realmente fue la primera conmoción del Espíritu Santo en Radenko, porque experimentó algo verdaderamente inusual. Él sintió como si pudiera volar. Aquella noche había escuchado enseñanzas que le habían llegado al corazón, que habían saciado una larga sed por mucho tiempo que él tenía de la palabra de Dios. Radenko y el pastor de jóvenes se reunieron semana tras semana para poder seguir estudiando, continuando con el estudio de la Biblia, hasta que llegaron a una lección donde obviamente hablaban de nuestro día de reposo, del santo día de reposo de Dios. Así es que Radenko se sorprende que la Biblia dijera que el día de reposo era el sábado. Así que al día siguiente, ¿qué hizo? Se fue inmediatamente a su iglesia, a la iglesia en la que él participaba, y fue a ver un sacerdote para que le aclare este asunto. ¿Sabes en qué día resucitó Jesús?, le preguntó el sacerdote. Y el domingo, le respondió Radenko. Por eso es que adoramos a Dios el domingo, le dijo el sacerdote. Cuando Radenko le cuenta al pastor en el próximo estudio la conversación que había tenido con el sacerdote, le explica que obviamente que la muerte y la resurrección de Jesús para nada habían cambiado la ley. El cuarto mandamiento aún dice hoy que el día de reposo es el sábado, el séptimo. Así que Radenko regresa armadito, con ganas ya de ir al enfrentamiento. Radenko regresa a buscar al sacerdote. Pero aquí que el sacerdote ni apareció. No lo pudo encontrar por ningún lado. Entonces, otro sacerdote, que es el que lo atiende, lo escucha, él le comenta todo como venía, y le contestó. Le dijo, nuestros santos padres decidieron que el día de reposo era el domingo, y yo no soy quien, le dijo el sacerdote, para cuestionar su decisión. A Radenko, obviamente, la respuesta le parece sorprendente. Y en la impronta de este pícaro Radenko, le dijo, ahora dígame una cosa, ¿quién tiene mayor autoridad, la Biblia o los santos padres? La cuestión es que el cura se negó a contestar. Para Radenko era claro que la Biblia era la que lo tenía. Así que Radenko hoy tiene 58 años, está casado, se graduó en la universidad, ama la ley de Dios y su Biblia, y en su Biblia tiene marcado en azul, como ya lo vimos recién en la presentación que subimos, tiene marcado un versículo que es el que el pastor leyó cuando él se bautizó, Josué 1:8, que dice, repite siempre lo que el libro de la ley de Dios dice y medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Emily, su amiga del dormitorio de la universidad, se sorprendió y emocionó hasta las lágrimas cuando se enteró 30 años más tarde que una semilla que ella había plantado en la universidad había dado sus frutos. Ella se había ido de la universidad después de conocerlo a Radenko y los dos habían perdido el contacto. Pero Radenko cree que la misión que Emily tenía en aquel lugar hacía tanto tiempo era compartir el evangelio con él. Fue un verdadero milagro encontrar una sola adventista entre 10.000 estudiantes en aquella oportunidad, es lo que dice Radenko. Por eso la respuesta de Dios, opina él, fue que cuando le pedí que me mostrara el camino correcto para poder seguir en mi vida, era encontrarme con Emily en aquellas circunstancias. Radenko ahora es anciano,
de la iglesia de Nueva Belgrado, la cual va a recibir parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre para poder adquirir su propio templo. Ellos hasta ahora venían reuniéndose en un cine alquilado que compartían con otra congregación adventista cerca de Nuevo Belgrado. Así que nos da la gracia por toda la generosidad que podamos tener en las ofrendas para este 13º sábado. Dos cuestiones así de color que rescato de Serbia, allí donde él está, es que Serbia, por ejemplo, tiene el queso, no lo sabía, el queso más raro del mundo, pero a su vez el más caro. Es decir, se llama pule y es un queso extremadamente raro que lo hacen allí en Serbia a partir de la leche de burra. Nunca se me hubiese ocurrido que de la burra sacasen leche para hacer un queso. Les cuento que a tal punto es raro que medio kilo cuesta solamente $500. Medio kilo de ese queso, $500. Eso me llamó mucho la atención. Otro tonito allí de color es que todos los apellidos autóctonos nativos de Serbia terminan en IC, como en el caso de Milovic. Quiere decir hijo de Elise. O sea, yo me llamaría Davilis, Davilich, Davilaich. Sería hijo de Dávila, ¿no? Bueno, y la otra cuestión que realmente me llamó mucho la atención es que Nikola Tesla es considerado uno de los inventores más importantes de la historia de la humanidad y él era serbio. Tesla hizo grandísimos descubrimientos en todos los campos de la corriente eléctrica y del magnetismo. Y su nombre también se usa como una inducción magnética. Cuando Alberto Einstein recibió el premio Nobel, un reportero le preguntó: ¿qué se siente ser la persona más inteligente del mundo?, le dijeron. A lo cual Alberto Einstein respondió: no lo sé, pregúntenle a Nikola Tesla. Notita de color que realmente marca. Hoy Tesla es una conocida marca de automóviles eléctricos que se fabrican para el mundo. Bueno, hasta aquí, no quiero consumirle más tiempo al pastor, pido mil disculpas si me extendí, les mando un gran abrazo, que Dios los bendiga muchísimo y que podamos disfrutar de este sábado, a pesar de las circunstancias, de nuestro entorno, del contexto en el que lo estamos viviendo, pero que podamos disfrutar igual con la presencia de Cristo en nuestra vida y poder llevar a los demás nuestro mensaje. Que Dios los bendiga. Feliz sábado para todos.